Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto China-Taiwán y cuáles son las repercusiones o podrían ser las repercusiones para América Latina. Para ello hemos convocado a dos expertos. En primer lugar, Stephanie Enaro, internacionalista, cuenta con una maestría en geopolítica, territorio y seguridad por la Universidad King's College London. Y Franklin Coletti, quien es historiador, profesor de Historia de Asia y es doctorando en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. A ambos, gracias por estar en Razón de Estado. Stephanie, quisiera iniciar contigo. ¿Qué pudo motivar a Nancy Pelosi, la tercera mayor autoridad de Estados Unidos, a tomar la decisión de visitar Taiwán? ¿Hay una razón estratégica para Estados Unidos detrás de esta polémica decisión o cómo entenderlo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Paul, por la invitación. Creo que hay muchas maneras de leer lo que ocurrió en Taiwán con la visita de Nancy Pelosi. Primero que nada, tenemos que tener en mente que hay una guerra en Ucrania en la que se está reconfigurando el sistema internacional. Y aunque se está hablando de Rusia contra Occidente liderando por Estados Unidos, obviamente este conflicto que está en el corazón de Europa trae un trasfondo de Estados Unidos contra China, sobre todo si tomas en cuenta que en el 2028 es bastante probable que la economía de China ya sea mucho más grande que la de Estados Unidos. Ahora, en el tema de Taiwán, muchos han comparado lo que está ocurriendo con Ucrania, con Taiwán y China. Siempre se molesta mucho con el tema y dice que esto sería diferente porque aquí se habla de un mismo país. Ahora, la visita de Nancy Pelosi tiene que ver pues también con una política electoral, ¿no? Estamos ya muy cerca de las elecciones de medio término de Estados Unidos y según la última encuesta de Gallup, 54% de los estadounidenses ven a China como la principal amenaza y fue claro un mensaje para decirle a China ni se te ocurra hacer lo mismo que hizo Rusia con Ucrania. Y mientras que del lado de China también tuvo un mensaje electoral, bueno, dentro de lo que cabe, porque en este otoño Xi Jinping, en la 20ª cumbre del Partido Comunista de China, va a ser de alguna manera reivindicado en su cargo y obviamente la reacción de China también fue un manotazo de poder para decir que China va a intentar reunificarse. Y profundizando en esos motivos, Franklin, Nancy Pelosi visitó Taiwán al parecer en contra de la voluntad de la Casa Blanca y dijo, nosotros respetamos la decisión de la congresista porque cada poder es independiente, pero detrás de esta decisión hay una lucha de poder por parte de Pelosi desafiando al presidente de Estados Unidos, o esta visita es resultado de una nueva política exterior de parte de Estados Unidos. Sí, bueno, en primer lugar hay que entender que dentro del sistema de poder norteamericano los poderes son independientes. Nancy Pelosi es la presidenta del Congreso y además de esto, bueno, es la tercera persona dentro de la línea de mando en el poder de Estados Unidos, lo que hace que sea bastante difícil que haya sido una decisión inconsulta o que haya sido una decisión independiente. Es muy probable que sea parte de una diplomacia informal en la cual en este momento, como muy bien lo explicó Stephanie, Estados Unidos necesita, sobre todo en el área del Pacífico, demostrar que es un aliado y es un socio confiable. Allí, en este momento, existen países muy nerviosos por lo que está sucediendo, países muy nerviosos también por las recientes decisiones políticas en política exterior norteamericana, y esto es un espaldarazo y es una respuesta como para decirles, miren, estamos acá y no vamos a abandonar a nuestros aliados en ningún momento. Ahora, Stephanie, ¿cómo evaluar la respuesta de China ante la visita de Nancy Pelosi? Considerando que no es la primera vez que una alta autoridad de Estados Unidos visita Taiwán, la última vez fue aproximadamente hace 25 años. ¿Fue una respuesta desproporcionada de parte de China? Más que desproporcionada, yo diría que fue una respuesta nacionalista. Estamos en un contexto global en donde nuevamente la guerra en Ucrania ha realzado los nacionalismos. Esta respuesta fue nacionalista, pero también fue como un mensaje de poder. Creo que después de la elección de Joe Biden, el reset
que vino fue del lado de los chinos, no del lado de Estados Unidos, diciendo, pues no somos menos que ustedes, somos una potencia igual que ustedes y China mira la relación ahora con Estados Unidos de igual a igual. Y ese manotazo fue para decirle a Estados Unidos que no se meta en los asuntos que ellos consideran como domésticos. Ahora, el tema de Taiwán es particular porque más allá de los términos morales o emocionales en que se pueda tratar el tema de una democracia contra una dictadura, la posición de esa isla es geopolíticamente estratégica porque es el portaaviones más grande del mundo que permite a una potencia extranjera como Estados Unidos radiar su poder en el litoral de China y por supuesto, si China lo recupera, ya se consolidaría como la potencia marítima que es de manera geopolítica y ya no tendría nadie que se lo impidiese. Y en ese sentido, Franklin, la reciente actuación de China en Hong Kong, en donde ha tomado control total de ese territorio y está ejerciendo una represión brutal, hace temer que el próximo paso sea la invasión de Taiwán. Algunos analistas dan por sentado que la invasión a Taiwán ocurrirá. La cuestión no es si sucederá, sino cuándo. ¿Qué tan probable es que esto suceda en el corto plazo? ¿La actuación de Estados Unidos está acelerando dicha invasión? Mira, yo personalmente creo que efectivamente la pregunta es cuándo sucederá o más cuándo lo intentarán. Hay que recordar que Taiwán no solo es la isla principal, sino que también domina ciertas islas, muchas de ellas muy cerca de China continental, las cuales han sido o se ha intentado retomar y el ejército chino ha fracasado en ese intento. Por otro lado, el costo para China sería un costo muy alto. Taiwán es un país que se ha preparado durante todo este tiempo para este momento. Podríamos decir que la meta de ellos es resistir y esa resistencia no va a ser como en Ucrania, que era un país que estaba endeudado esperando ayuda de Occidente, sino que es un país que efectivamente puede afrontarlo y que tiene poder como para poder rechazar. Evidentemente, a la larga y a través del peso, China vencería a Taiwán, pero el coste sería muy alto. Y tan alto sería que podría incluso estremecer las bases del poder político dentro del Partido Comunista y podría estremecer las bases del poder político de Xi Jinping, cosa que veo poco probable que sea capaz de arriesgar en este momento. El papel de Estados Unidos evidentemente es un papel de respaldo y es un gran respaldo que va a tener o que tiene Taiwán en este momento. Ahora, Stephanie, Estados Unidos ha sido bastante ambiguo en el conflicto China-Taiwán. Reconoce la política de una sola China, pero desaprueba cualquier intento de ese país por invadir Taiwán. Eso ha evitado generar un conflicto mayor en la región asiática. ¿Qué se puede proyectar si Estados Unidos cambia esa ambigüedad y comienza a apoyar más decididamente a Taiwán? Bueno, de alguna manera esta ambigüedad que ha sido tradicional ya ha sido de alguna manera abandonada por el presidente Biden. Desde que los ánimos han empezado a subir, van por lo menos 3 veces que dice que si China invade Taiwán, que Estados Unidos respondería. Y esto ha llevado a algunos militares a decir que incluso la fecha en la que China podría invadir Taiwán sería el 2024 con el cambio de presidente, porque esto es algo que es propio del presidente Biden y no una política institucional. Ahora, también otra fecha que tenemos que tener muy presente es el 2027, que es el centenario del Ejército de Liberación de China que juró destruir a Chiang Kai-shek, y obviamente esta fecha cargado de simbolismo, de nacionalismo, también puede ser utilizada para que dentro de los planes de la China continental se cumpla esta reunificación. Franklin, tú eres experto en la región asiática. ¿Qué cambios geopolíticos están sucediendo en esta región con el ascenso de la influencia de China? ¿Qué papel juegan en este conflicto Corea del Sur y Japón, los aliados de Occidente? ¿Vamos a ver una carrera armamentista en Asia? Bueno, yo creo que, comenzando por el final, creo que ya estamos presenciando una carrera armamentista en Asia. Evidentemente, Asia es un continente muy complejo y no solo hay cambios dentro de él, sino que los cambios que suceden allí tienen repercusiones en todo el mundo. Estamos muy claros que si ya no es
en menos de una década Asia será el centro económico y el centro financiero del mundo, sin ninguna duda. La riqueza del mundo se va a mudar para Asia y eso hace que sus epicentros, y especialmente China, que es la principal economía de Asia, bueno, tenga un peso determinante. Sin embargo, hay que entender algo. Por ejemplo, en la misma región, Japón, no es que Japón declinó y se convirtió en la 10ª economía del mundo. Japón declinó a favor de China, o China superó a Japón, pero Japón sigue siendo la 3ª economía del mundo. Igualmente, militarmente, sigue siendo la 2ª flota más poderosa de Asia, que lo único que tiene de autodefensa es su nombre, porque es una flota con un poder espectacular. Y el mismo tema de Corea del Sur, económicamente, es un país muy importante para la zona y es un país cuyo ejército también está muy preparado desde hace mucho tiempo para una intervención. No solo esos dos países, igualmente, por ejemplo, Vietnam ve con mucha preocupación el crecimiento de China y cosas que tal vez hace 15 años nos parecían imposibles que están sucediendo en este momento, como gestos de acercamiento militar entre Estados Unidos y Vietnam, todo con miras a esa preocupación que existe en la región con respecto al crecimiento chino. Stephanie, es claro que China es una potencia en ascenso, ya Franklin nos daba algunos datos al respecto, y es claro que Occidente parece estar perdiendo influencia en el mundo. El equilibrio de poder que existió en las últimas décadas pues ha llegado a su fin. ¿Cómo terminará esta lucha entre una potencia naciente como China y la potencia actual que es Estados Unidos? ¿Vamos a un nuevo conflicto global? ¿Así se van a definir las reglas de este nuevo orden mundial? La mejor manera de entender lo que está pasando es a través de la trampa de Tucídides. Tucídides habla, ¿no?, de que fue el ascenso de Esparta lo que generó un conflicto con Atenas que terminó en una guerra. Y esto lo hemos visto en la historia mundial en los últimos 500 años, 17 veces, de los cuales 13 han terminado en una guerra. Ahora, la guerra también ha tenido muchas evoluciones. Tal vez no acabemos en una guerra militar per se, pero sí podemos acabar en una guerra económica o en una guerra tecnológica, que de alguna manera sería como la evolución de la Guerra Fría, que ya empezó con el tema de Huawei, porque la evolución es poder, y no hay nada más poderoso en este momento que la inteligencia artificial, porque nuestros datos, nuestra huella digital, se convierte en información que predice el comportamiento humano. Entonces, la tecnología va a ser lo que va a definir este nuevo siglo del amanecer chino, en donde básicamente otras potencias como Japón o como también Polonia también podrían adquirir posiciones importantes. Franklin, ¿coincides con esa proyección que nos hace Stephanie? ¿Y qué pasaría si China lanzara finalmente la invasión a Taiwán en los siguientes 2 años, como ya algunos de ustedes dos ha comentado? ¿Cuál sería la respuesta de Occidente, sobre todo si la guerra en Ucrania se extiende por mucho tiempo? Muy bien, inicialmente coincido totalmente con Stephanie. Es muy probable que haya un enfrentamiento que no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento bélico, sino un enfrentamiento económico en el que pienso que en este momento China aún no está madura como para afrontar una guerra global contra una coalición, siendo China el centro más destacado de un posible grupo de aliados. Mientras que Estados Unidos, teniendo los aliados que están allí y que son comprobados, probablemente podrían salir muy airosos siendo una confrontación desde este momento. Por eso es muy probable que sea en las próximas décadas y no en este momento. Por otro lado, también pongo muy en duda que China tenga en este momento la capacidad militar para invadir o para tomar efectivamente Taiwán, sobre todo por el coste, que no creo que sean capaces o que vayan a asumir el coste político y el coste militar que puede ser. Además, existiendo la gran posibilidad de que Taiwán sea capaz de repeler un primer ataque y que eso, como dije anteriormente, va a estremecer directamente el poder del Partido Comunista Chino. Y finalmente, la acción de Occidente, no creo si es en el corto plazo,
ver a un actor más allá de Estados Unidos participando en un teatro de operaciones en Asia. Perdón, allí sí habría un tercer actor que sería el Reino Unido, que entendemos que el Reino Unido en este momento está fabricando o tiene portaaviones de nueva tecnología y evidentemente no son para teatros de operaciones europeos, sino para otro tipo de teatro de operaciones en el que el Pacífico se presta muy bien para él. Stephanie, ya tú nos hacías un análisis de la relación entre la guerra en Ucrania y lo que pueda suceder con China y Taiwán. Pero, ¿de qué forma algunos escenarios que se puedan dar en Ucrania podrían afectar lo que va a suceder finalmente en China y Taiwán? ¿Qué sucede si Putin se sale con las suyas en los próximos meses y logra finalmente tomar control de Ucrania? ¿O qué sucede en el caso de que pues, vayamos a una guerra de más largo alcance, de más largo plazo y pasen muchos años en ese conflicto? ¿Cómo eso finalmente afectará el conflicto China-Taiwán? Mira, la guerra en Ucrania está reconfigurando el sistema internacional y manda muchos mensajes, sobre todo el de la integridad territorial. Hoy podemos ver que la integridad territorial ya no está garantizada porque a Rusia le ha salido muy barato quedarse con pedazos de Ucrania. Ahora, esto ha mandado mensajes principalmente para China y Taiwán, pero también para Norcorea. Es imposible no notar que cuando empezaron las tensiones en Ucrania, Norcorea empezó con sus pruebas de misiles, probablemente planeando hacer lo mismo con Corea del Sur para lograr esa unificación norcoreana. Ahora, el mensaje que esto está mandando obviamente es un mundo polarizado y eso lo vemos desde lo micro a lo macro y tal vez pueda acabar en una división financiera en donde un lado va a ser liderado por el dólar estadounidense y otro lado va a ser liderado por el yuan, porque creo que nada mejor para China que haber orillado a Rusia, que es su vecino, a su esfera de influencia. Prácticamente esta guerra arroja a Rusia a los brazos de China y les conviene muchísimo por el tema del petróleo, pero también por el tema del agua. Para el 2025 China no va a poder surtir el 25% de sus necesidades y Rusia tiene grandes mandos acuíferos. Entonces, evidentemente, manda mensajes y reconfigura el mundo tal y como lo conocemos. Franklin, nos quedan solamente 60 segundos y quisiera aprovecharlos para que nos comentes cuáles son los efectos para América Latina de todo esto que hemos estado hablando, de lo que está sucediendo en Ucrania, pero de este nuevo conflicto China-Taiwán. ¿Qué efectos ves en los próximos meses? Bueno, inicialmente debemos ver la importancia del BRICS y con el BRICS vemos que Brasil participa allí. Brasil, al menos para Sudamérica, es la principal fuerza económica y es el gigante de Sudamérica y junto a México serían los gigantes de Latinoamérica. Por otro lado, Latinoamérica es mucho más dependiente económicamente en la actualidad de China que de Estados Unidos, de Occidente, lo que nos pondría dentro de, en un papel secundario igualmente, pero muy dependiente de China. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos por su análisis y seguramente los vamos a estar convocando nuevamente para darle continuidad a este tema. Así que muchísimas gracias y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.